propone Chunta Aragonesista para la comunidad a corto plazo? ¿Por dónde pasa, en su opinión, la salida a la crisis y, sobre todo, la creación de empleo? En mitad de la legislatura y con el curso político empezado, hoy se lo preguntamos al presidente de la formación dentro de la ronda de entrevistas que estamos manteniendo en Buenos Días Aragón con los representantes de todas las fuerzas políticas. Y lo hacemos justo después de que ayer Chunta Aragonesista celebrase Consello Nacional. De todo lo que allí se habló y de más asuntos hablamos esta mañana con José Luis Soro. Pablo Carreras, buenos días. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenos días también, como siempre, a todos ustedes. El curso político, digamos que ha comenzado con fuerza. Financiación autonómica, ley de la administración local, presupuestos no solo generales, sino también los autonómicos, el fracking, el plan Impulsa, la ley de lenguas, es decir, un larguísimo etcétera. José Luis Soro, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. La verdad es que no se pueden quejar de potencia de arranque de curso. Sí, ya tuvimos un verano con bastante trabajo, tuvimos plenos en julio, plenos en agosto. Casi ha sido un año continuado, no ha habido hemos vacaciones. parado y hemos llegado a septiembre también con el pulso muy elevado. Ahora mismo deberíamos estar ya con los presupuestos que citabas, ya hace 2 semanas que los presupuestos deberían estar en las Cortes de Aragón, los presupuestos del Gobierno de Aragón. Se espera que de forma inmediata, ¿no? Claro, habla de una semana, 10 días. La ley y el estatuto exigen que eso sea antes del 1 de octubre. En las Cortes necesitamos al menos 3 meses para estudiarlos, enmendarlos, para tramitarlos en condiciones y, bueno, pues no han llegado todavía. Después habrá que hacer las cosas deprisa y corriendo y a la medida del Gobierno, que es lo que hacemos siempre en estas Cortes. Bueno, también el Estatuto de Autonomía marca muy claramente cuál debe ser la relación financiera de la comunidad autónoma con el Estado, ¿no? En una relación de bilateralidad, en unos momentos en los que no sé si se ha abierto definitivamente, pero sí que está sobre la mesa una vez más el debate de la financiación autonómica, que en principio finalizaría este año y para 2014 debería haber sobre la mesa ya y aprobado un modelo nuevo. Sí, el modelo eran 5 años, ahora habría que revisarlo y, como decías, yo lo que más lamento es oír ayer a Luisa Fernanda Rudi hablando de solidaridad, hablando de lo que habla, en vez de hablar de lo que debería hablar. Lo que debería es ir a Madrid y exigir el cumplimiento del Estatuto de Autonomía de Aragón. En nuestro estatuto se recoge, como decías, la bilateralidad, se recoge desde el año 96, ahora en el artículo 108, el acuerdo bilateral económico-financiero con el Estado. Los aragoneses tenemos derecho, porque lo dice el Estatuto, a suscribir con el Estado un acuerdo bilateral en el que se plasme la forma de financiarnos. Es incomprensible que desde el año 96 todos los sucesivos gobiernos de Aragón no hayan exigido al Gobierno la firma de ese acuerdo bilateral. Si este instrumento lo tuvieran en el Estatuto de las Comunidades Autónomas, sin duda lo habrían exigido, ¿no? Aquí no, ese es desde luego el gran problema, ¿no? Que Luisa Fernanda Rudi va a Madrid y piensa más en el Partido Popular y en Rajoy que en los aragoneses. Sí que dijo una cosa, y es que el único baremo, el baremo fundamental, no puede ser la población. Pero dijo otra cosa también. Somos pocos, mayores y dispersos. Claro, somos el 3% de población y el 10% de superficie en el conjunto del Estado. Pero dijo también otra cosa Luisa Fernanda Rudi que a mí me preocupó mucho. Se puso nostálgica y reivindicó el modelo de financiación del año 2001, el modelo de Aznar. Ese modelo ya se basaba prácticamente solo en la población. El modelo del 2009, el de Zapatero, digamos, es un modelo que lo que hace es actualizar el modelo anterior basado en la población y poco más, con lo cual, si volvemos a los tiempos del 2001, volveremos a un sistema de financiación basado en la población, un sistema de financiación en el que Aragón sale muy perjudicado, porque no es lo mismo prestar sanidad pública o educación pública de calidad a 1.400.000 personas en un territorio extensísimo, en 731 municipios, que eso mismo en una ciudad mediana, ¿no? Esa es la clave, que el Gobierno de Aragón debería exigir respeto a los aragoneses, la mejor forma para la calidad de vida de los aragoneses, porque cuando hablamos de financiación autonómica no hablamos de alta política ni del sexo de los ángeles, estamos hablando de la calidad de vida de la gente, estamos hablando que somos los ciudadanos y ciudadanas quienes pagamos impuestos, somos los ciudadanos y ciudadanas quienes recibimos servicios públicos con esos impuestos. De lo que se trata es de que recibamos también, aportando a la solidaridad, por supuesto, que recibamos unos servicios públicos acordes con los impuestos que pagamos. El gran problema del sistema de financiación actual, y esto yo sé que es difícil de entender, es que es absolutamente independiente de los impuestos que pagamos. Aunque en Aragón el año que viene pagáramos en IRPF y en IVA los aragoneses el doble, porque la economía resurgiera y fuera todo muy bien, recibiríamos de financiación autonómica exactamente la misma cantidad. Eso es lo que no puede ser, que no se tenga en cuenta la corresponsabilidad fiscal, que dice el Estatuto también, y el esfuerzo fiscal que hacemos los ciudadanos. En este sentido, ¿Chunta Aragonesista va a presentar alguna iniciativa parlamentaria en las Cortes, por ejemplo, en las Cortes de Aragón? En las Cortes de Aragón hemos aprobado la reclamación del Acuerdo Bilateral Económico Financiero cientos de veces. Cientos de veces. El PP no tiene ningún problema, y el PAR, en votar a favor y luego simplemente no cumplirlo.
lo votan a favor, pero después el consejero Sá, yo le he preguntado muchas veces, abiertamente dice que no lo van a exigir. Íntimamente relacionado también con la financiación de las comunidades autónomas, pero sobre todo de las entidades locales, es el otro gran tema que está sobre la mesa, ¿no? Esa reforma de la ley de bases de régimen local, es decir, cómo funcionan los ayuntamientos también desde el punto de vista económico, financiero, el tamaño de los municipios. Sí, pero la ley empieza la casa por el tejado. En vez de estar ahora mismo debatiendo la financiación local, tenemos a los ayuntamientos asfixiados, a la inmensa mayoría de los ayuntamientos. En vez de empezar por ahí a hacer una ley de financiación local, una ley que garantice la suficiencia financiera que dice la Constitución que tienen que tener los ayuntamientos, se empieza por otro lado, se empieza a debatir otras cuestiones muy diferentes. Esta ley, la ley que ahora mismo se está tramitando en las Cortes Generales, es una ley que está pensada en un despacho de Madrid, está pensada por alguien que no tiene ni idea de la realidad aragonesa, por alguien que no le preocupa en absoluto la realidad aragonesa. Es una ley que para Aragón es un auténtico desastre. Aragón, un territorio extensísimo, como decía antes, 731 municipios, la mayoría muy pequeños. Es una ley que no se puede adaptar a Aragón. En Aragón no tiene sentido impulsar las provincias, que es lo que subyace en toda esa ley. Y luego hay un gran problema también, y es que la ley, la reforma de la administración local, lo que encierra en realidad es una grandísima operación de privatización. El que sean las diputaciones las que se plantee que presten los servicios que ahora prestan los ayuntamientos, lo que encierra, lo que persigue al final es una privatización de los servicios públicos. Las diputaciones o las comarcas, ¿no? Porque también hay un cierto compromiso de, al menos en Aragón, el contemplar también esa estructura territorial. Las comarcas aparecen en la ley, es cierto, en el proyecto de ley que se está tramitando. Desde Junta Aragonesa somos muy escépticos de que finalmente eso vaya a ser así. En todo caso, la cuestión ya no solo es si son comarcas o provincias, que claro que es un debate importante. En Aragón nos hemos dotado en el ejercicio de nuestro autogobierno de una organización comarcal y la ley estatal tiene que respetarla, porque si no, lo que está haciendo esta ley invadiendo competencias exclusivas de Aragón. Pero la cuestión es que se arrebatan competencias a los ayuntamientos. Al final, el modelo que hay en este proyecto de ley es que los ayuntamientos siguen existiendo, hay casa consistorial, hay alcalde, pero no hay competencias. Ese es el gran problema. Y algo muy serio también, las llamadas competencias impropias, la educación, la sanidad. Al final, alguien que está pasándolo muy mal, la puerta más cercana que tiene es la del ayuntamiento, esa es la puerta a la que accede. La ley dice, el ayuntamiento no podrá ayudar a esa persona. Nosotros decimos, de acuerdo, pero es que sería necesario entonces que otra administración asuma la responsabilidad. Nos podemos encontrar con que servicios sociales, por ejemplo, una persona necesitada acude al ayuntamiento, el ayuntamiento no le pueda prestar ayuda, pero el gobierno de Aragón tampoco lo haga. Eso es lo que no nos podemos permitir. La calidad de una democracia, de un Estado social, se mide en cómo se atiende a las personas que lo están pasando mal. A la gente le da igual, no entiende lógicamente de si la competencia es propia o impropia de la comunidad autónoma del ayuntamiento, quieren que le resuelvan el problema y, como digo, el ayuntamiento es la puerta más cercana, es a donde se acude en primera instancia. Que resuelvan el problema y que no cueste más de lo necesario. Ya pagamos impuestos, para eso estamos pagando impuestos. Es que nos están haciendo pagar impuestos varias veces, ¿no? Nos están exigiendo pagar impuestos incluso con la subida del IVA, que fue algo absolutamente antisocial, que grava sobre todo a las personas con menos ingresos, que tienen que dedicar todos sus ingresos al consumo, y ahora pues pretenden que, además de haber pagado ya los medicamentos, por ejemplo, con nuestros impuestos los paguemos aparte, ¿no? Eso es lo que no puede ser. Hemos comentado brevemente antes, hemos hablado de presupuestos, los pongo ahora ya directamente sobre la mesa. ¿Cuáles serían las exigencias de mínimos para Junta Aragonesista para poder apoyar unas futuras cifras para la comunidad autónoma para el ejercicio de 2014? Bueno, Luisa Fernanda Rudi ni se plantee que los vayamos a apoyar. Cuando ha hecho ofrecimientos públicos de pactar los presupuestos, los ha hecho solo al Partido Socialista. Solo le interesa hablar con el señor Lambán y con el señor Biel, por supuesto, pero a Junta Aragonesista, cuando ha ofrecido públicamente pactos, nos ha excluido, ¿no? Eso es un talante tan poco democrático, que respeta tan poco el pluralismo de la sociedad. Afortunadamente, Aragón es una sociedad plural, diversa, y eso se representa no solo en las Cortes, pero también en las Cortes con 5 grupos parlamentarios. Como digo, Luisa Fernanda Rudi en ningún momento se plantea que pueda haber consensos con Junta Aragonesista. Desde Junta Aragonesista presentamos muchísimas enmiendas siempre a los presupuestos, por un lado, pero también a la ley de acompañamiento, que es clave. Planteamos muchísimas medidas tributarias para avanzar
en un sistema tributario progresivo, equitativo, justo, para obtener más recursos públicos para prestar servicios públicos de calidad, que es lo que se trata. Nunca nos aprueban ninguna enmienda. Cero. O sea, no es que nos aprueben algunas, estudien o no, es que nos aprueban exactamente 0 enmiendas de todas las que planteamos. ¿Cuál sería el punto de partida en una hipótesis de que se pudiera plantear? Pues empezar a elaborar los presupuestos pensando en las personas. Yo ya sé que esto a veces suena palabras huecas, pero no lo es en absoluto. Hay prioridades y tiene que haber cuestiones que se entienda por cualquier gobierno que quedan fuera del debate político, que son intocables. Ejemplos clarísimos: sanidad pública, educación pública, servicios sociales. Tienen que ser... Pero son aspectos, perdón, que ni siquiera a nivel estatal, a nivel nacional se ha conseguido llegar a un acuerdo, ¿no? Claro, tenemos ahora ejemplos muy recientes. La ley de presupuestos generales que decías. Lo más inmediato, por ejemplo, pero con la LIBERT. Y ya antes, la ley de presupuestos generales mete un hachazo de casi el 50% a la dependencia. En esas condiciones, las comunidades autónomas no van a poder atender a sus dependientes en condiciones. O, como decías también, la ley Wert, ¿no? Es un ejemplo también clarísimo de cómo se desmonta lo público en beneficio de lo privado. En el caso de la ley Wert, por ejemplo, algo que desde Chunta Aragonesista lo hemos denunciado porque vemos que es un escándalo. ¿Cómo es posible que se plantee la posibilidad de que dotaciones públicas, equipamientos, terrenos públicos destinados a enseñanza, se pueda prever que se cedan gratuitamente a empresas privadas, que es lo que se está planteando en la ley Wert, ¿no? Cómo nos quieren imponer, que es lo que hay, lo que subyace en toda esta barbaridad legislativa. La derecha nos quiere imponer a todos su ideología, sus creencias. Quieren crear una sociedad clasista, una sociedad segregadora, una sociedad en la que los niños se separan entre listos y tontos, ricos y pobres, niños y niñas. Finalmente es una cuestión ideológica. Y, por supuesto, la educación debería quedar fuera del debate político. Es que llevamos ya muchos años, desde los 80, con gobiernos irresponsables que han utilizado la educación con fines partidistas. Y eso no puede ser, porque la educación es el futuro de una sociedad. Estamos hablando de presupuestos, decía que sobre todo, y el punto de partida para poder llegar a un acuerdo que usted ve muy poco probable sería pensar en las personas, claro, en educación, en sanidad, en servicios sociales. Y actuar no solo en los gastos, sino también en los ingresos. Esto es algo clave. Lo que hace la derecha solo es recortar, pero nos llevan al precipicio. Pongo un ejemplo muy claro también con los presupuestos generales del Estado. La derecha dice que hay que reducir el déficit, por tanto hay que ir reduciendo la deuda. Con los presupuestos generales del Estado vamos a llegar a la deuda pública récord en el Estado español, 1 billón de euros, 1 billón de millones, prácticamente el PIB de un año. Todo lo que se genera en el Estado español durante un año, eso es lo que debemos, ¿no? Una deuda que no se podrá pagar jamás en la vida, ¿no? Como digo, hay que actuar en los gastos, hay que reducir gastos superfluos, pero también en los ingresos. Es la única forma. Actuar, como decía antes, también en una política tributaria progresiva, equitativa, justa. Hay impuestos como el IVA que dependen de Madrid, pero en Aragón, la comunidad autónoma, tiene recorrido suficiente para desarrollar esa política tributaria en IRPF, en patrimonio, creando figuras tributarias propias, por ejemplo, en fiscalidad ambiental. Eso es lo que reclamamos también, que se actúe también en los ingresos. No puede ser que a la vez que se bajan impuestos, que se suprime sucesiones, que tenemos los tipos más bajos en el IRPF, que no se actúa en patrimonio, a la vez que se hace eso, se recorta, se pide sacrificios. Algo muy reciente, como es, por ejemplo, el caso de la mamografía del Pablo Remacha, ¿no? De que se suprime la sanidad en los barrios. No puede ser que por un lado estén favoreciendo a los ricos tributariamente y por otro lado a la gente normal, a la clase media, la estén machacando, privándoles de derechos, en este caso el ejemplo que pongo del derecho a tener sanidad en tu barrio, ¿no? Seguro que la gente que nos está viendo en estos momentos, una de las cosas que se puede llegar a plantear es decir, bueno, me parece muy bien todo lo que me están contando, pero quiero propuestas claras para intentar salir de la situación económica actual y sobre todo para generar empleo. Más de 100.000 parados en la comunidad autónoma. ¿Cuáles son las propuestas de Chunta Aragonesista? El problema es que hay cuestiones que ya llegamos tarde, porque una clave para combatir el desempleo, desde luego, es la I+D+I, la investigación. Pero eso será, con lo que invirtamos ahora en investigación, evitaremos la próxima crisis, no esta crisis. Hay una cuestión clarísima y uno de los dramas, uno de los problemas que tenemos es que se está destruyendo el tejido industrial en Aragón. Comarcas que fueron industriales, Alto Gállego u otras, el Aranda, comarcas que tenían un tejido industrial, se está arrasando, está desapareciendo y así no se puede generar empleo. Tenemos muchísimos ejemplos, Tata Hispano, Bella Easo, tenemos muchísimos ejemplos en todo el territorio aragonés. Es necesario destinar recursos públicos a una verdadera política industrial. Es necesario que desde lo público se intente arrastrar que puedan venir empresas con todos los instrumentos que la comunidad autónoma
puede disponer. Hace ya mucho que hicimos desde Junta Aragonesista una propuesta que era crear un Instituto Aragonés de Finanzas, una figura que existe en otras comunidades autónomas para que la comunidad autónoma pudiera financiar, no solo avalar, que es lo que se hace, no solo avalar, dar préstamos a bajo interés, sino financiar de otra manera la posibilidad de que industrias estratégicas pudieran venir a Aragón. Esa es una de las medidas que vemos esenciales, ¿no? El apoyo decidido de la industria, también del pequeño comercio. El pequeño comercio está abandonado. No solo no obtiene ayudas públicas, sino que además parece que hay una decisión de arrasar el pequeño comercio. Se ve en las ciudades, en las calles de Zaragoza, cualquiera que pase por nuestras calles ve más persianas echadas que comercios abiertos. Pero para todo esto, señor Soro, perdone, se ha puesto ya en marcha un plan, que es el Plan Impulso. A ver, el Plan Impulso es una operación de marketing que lo único que hace es 150 millones que obtenemos gracias a que el Estado nos permite que nos podamos endeudar más y lo tengamos que captar en deuda pública. Lo que viene a hacer el Plan Impulso es compensar los recortes que se hicieron en los presupuestos. En el Plan Impulso lo que se hace es destinar el dinero que se recortó en sanidad, se destina a sanidad, no todo, una parte, o en educación, o en ayudas, por ejemplo, que estamos hablando, ayudas, subvenciones, incentivos a la contratación de determinados colectivos que tienen más difícil la empleabilidad, mayores de 45, mujeres jóvenes. Lo que hace es ampliarse las convocatorias que ya se habían hecho. Es decir, el Plan Impulso no es ninguna solución. El Plan Impulso es compensar en parte los recortes del presupuesto. Son partidas que deberían haber estado en el presupuesto desde el principio, desde enero, y no haberse incorporado en octubre. Llegan tardísimo. Este es un modelo, además, es una cuestión de modelos, ¿no? Estamos gobernados por la derecha, que tiene el modelo de las políticas de contracción, de las políticas de recorte, de las políticas de techo de gasto, de la obsesión por el déficit, y ahora mismo lo que necesitamos es que desde lo público se arrastre. Para eso hacen falta recursos públicos, que decía, ¿no? Vuelvo a lo mismo, a la necesidad, desde luego, de obtener mayores recursos públicos para poder prestar servicios públicos y poder arrastrar también, tirar desde lo público de la economía. No tenemos mucho tiempo, sí que me gustaría poner un par de temas más sobre la mesa. Uno de ellos es la ley de lenguas. ¿En qué situación está? Porque ustedes han presentado recursos, ¿no?, para intentar paralizar la puesta en marcha de la ley. Presentamos un recurso de inconstitucionalidad. Finalmente, gracias a nuestro compañero Jesús Juste en el Congreso, conseguimos la firma de más de 50 diputados y diputadas de prácticamente todas las comunidades autónomas, de varios partidos, un recurso ante el Tribunal Constitucional que registramos en el mes de agosto. Creo recordar, lo que se plantea en el recurso es que esta ley vulnera en primer lugar, algo que es esencial, que es la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. Es un tratado internacional de obligado cumplimiento en el Estado español. Es un recurso muy fundamentado jurídicamente y que, desde luego, esperamos que finalmente sea acogido. Ya hemos tenido la primera satisfacción. Hace muy pocos días el recurso ha sido admitido a trámite. Ya nos ha notificado, yo creo que hace 10 días escasos, nos notificó el Tribunal Constitucional que admitía a trámite el recurso. Por lo tanto, hemos pasado, digamos, la primera criba necesaria en un recurso de inconstitucionalidad. El Constitucional ve que hay visos de que el recurso puede prosperar y ahora mismo lo que se inicia es la tramitación ahí en el Tribunal Constitucional. En esta época de recortes, la ley de lengua supone otro recorte más de derechos lingüísticos en este caso. Y una última cuestión, no es una pregunta, es una reflexión que además encontramos hoy en una carta al director que usted reenvió ayer y que vemos, por ejemplo, publicado en el diario de Teruel. Esa carta al director se llama Vinagre y sal a las heridas abiertas y hace referencia al proceso de beatificación de 522 mártires de la Guerra Civil Española. El proceso de beatificación de 522 mártires de la Guerra Civil Española, con la presencia muy nutrida del representante del Gobierno de España y del Gobierno catalán. Eso no tiene ningún sentido. Un acto en Roma y paralelamente un gran acto también que se desarrolló en Tarragona. Claro, eso no tiene ningún sentido en un Estado aconfesional, en un Estado en el que se supone, que dice la Constitución, que tiene que haber separación real entre la Iglesia y el Estado. La Iglesia, por supuesto, que puede, faltaba más, que puede nombrar mártires, que puede hacer su actividad religiosa, por supuesto que sí, pero no se puede confundir lo público, las instituciones públicas y lo religioso. Y sobre todo cuando seguimos teniendo muchísimas personas que siguen buscando a sus muertos en las cunetas, cuando seguimos teniendo muchísimas personas que no han obtenido todavía el respaldo público, el reconocimiento de su dolor de haber perdido a sus padres, a sus abuelos
o niños desaparecidos de la guerra. Es una situación tan injusta que genera, desde luego, en mi caso, una auténtica repulsión. Yo veía esas imágenes absolutamente atónito, cómo puede ser tan injusta esa situación, cómo es posible que se sea tan hipócrita y que sí que haya perdón para algunos, pero no para otros. José Luis Oro, muchas gracias por habernos acompañado. Le tendremos que invitar de cara ya a las elecciones europeas, que no sé si se van a concurrir en solitario o con alguna otra formación. ¿Están todavía en ese debate interno? Estamos todos los partidos que no concurrimos en solitario a las elecciones europeas, la circunscripción es estatal, hacen falta muchos votos. Todos los partidos estamos igual, que es hablando, teniendo reuniones y viendo a ver qué es lo que hacemos. No hay nada decidido todavía. José Luis Oro, muchas gracias. Buenos días. Gracias.